su nombre sea la gloria, amén. Hoy es el último domingo del año 2025, un año donde en lo personal yo creo que he ido de victoria en victoria. Yo no cuento derrotas, yo cuento victorias nada más. Y yo creo que usted también cuenta solamente victorias, amén. Porque nosotros somos hijos de Dios, los hijos de Dios no perdemos, siempre ganamos porque estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y bueno, así le quiero dar la bienvenida primeramente al Espíritu Santo, al invitado de honor, que Él se mueva, que Él sea entrando sobre nosotros, ministrando vidas y corazones. Amén. Y bueno, quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes una vez más. El Señor me los bendiga y me da mucho gusto verlos. Es una bendición para mí, mi primer domingo, poder predicar aquí en Templo Jesucristo el Salvador. Amén. Y bueno, agradezco a Dios por esta oportunidad. Estoy muy contento, muy feliz. Culminar el año prácticamente predicando es un honor para mí. Y bueno, agradezco también a Dios por la vida de los pastores, Pastor Héctor, Pastor Ayuri, el Señor les bendiga. Y muchas gracias por darme la oportunidad. Y reciban un cordial saludo de parte de mis pastores, Pastor Jaime, Pastor Amari. Un abrazo de parte de ellos, que Dios los bendiga. Y muchas gracias a ustedes por recibirnos con amor y con mucho cariño. Dios me lo bendiga. Y ya sin más que decir, tome su Biblia y ábrala ahí en el Evangelio San Juan. Evangelio San Juan, capítulo 20, versículo 22. Y cuando lo tenga me lo indica con un fuerte amén. Evangelio San Juan, capítulo 20, versículo 22. Amén. Evangelio San Juan, capítulo 20, versículo 22. Amén. Dice así la bendita palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Una vez más todos juntos a una gran voz. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Habrá alguien que quiera irse con el Espíritu Santo? ¿Habrá alguien que quiera irse lleno de su santa presencia? Amén. Así le voy a pedir a todos si me pueden poner a las manos de Dios. Amén. Todos unidos vamos a elevar una oración. Para darle muchas gracias, Señor, por este momento en Dale un fuerte aplauso al Señor. Y puedes ocupar tu lugar. El tema del cual te quiero hablar en esta noche es sobre el Espíritu Santo. Y el título de este mensaje es Recibiendo una vez más al Espíritu Santo. ¿Habrá alguien que quiera recibir nuevamente al Espíritu Santo? Porque cuando el Espíritu Santo entra, todo cambia, todo se transforma y cosas sobrenaturales suceden. Amén. Y bueno, quiero comenzar diciéndote quién es el Espíritu Santo. Muchos lo conocemos, muchos quizás no, pero el Espíritu Santo no es algo ni es una fuerza activa como muchos lo hacen llamar. El Espíritu Santo es alguien como tú y como yo, nada más que Él es Espíritu y no lo podemos ver,
pero el Espíritu Santo es alguien. Amén. La Biblia nos enseña que hay una Trinidad que dice que tres son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos tres forman uno mismo. Quiere decir que el Espíritu Santo viene siendo uno mismo con el Padre y con el Hijo. Pero el Espíritu Santo, ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, nos enseña en el versículo 15 la promesa del Espíritu Santo, donde dice que Él se iba a ir, pero que iba a dejar al Consolador, el Espíritu Santo. Que iba a ser Él el que iba a morar sobre nosotros. Dice el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo es alguien especial. Él es quien escudriña lo profundo de Dios para después revelártelo a ti. La Biblia lo dice. Él es quien escudriña lo profundo de Dios para revelar al creyente. El Espíritu de Dios es fiel y verdadero. Él nunca te deja. En tus mejores momentos, ahí está Él. En tus peores momentos, también está el Espíritu Santo. Él es un buen amigo. Es el amigo que todos necesitamos. Caminar con Él, porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es eterno y es el que te ha sellado hasta el día de la redención. Él es el Espíritu Santo. ¿Qué acaso no quieres que muera en ti? El Espíritu Santo es el que hace todo posible en esta tierra. Es el que se pasea por la faz de la tierra. Ese es el Espíritu Santo. Él es tan precioso y tan único que no hay nadie como Él. Pues Él es poderoso. Él tiene poder para hacer cualquier cosa que tú necesites. Porque Él lo sabe todo. Él ha escudriñado tu corazón y sabe todo lo que abunda en Él. El Espíritu Santo es que viene a ti y te bautiza en fuego, de modo que comienzas a hablar lenguas, de modo que grandes cosas comienzan a suceder en tu vida. Y sabes qué es lo mejor, que la Biblia nos enseña que cuando tú te llenas de su presencia y el Espíritu Santo empieza a morar en ti, dice que recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre nosotros. Porque Él, cuando viene a ti, es quien deposita dones espirituales. Porque al Espíritu es dada la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu les dé. A unos se les es dado el don de profecía, el don de milagros, el don de sanidad, el don de discernimiento de espíritu, el don de diversas lenguas, el don de intérprete de lenguas. Pero dice la Biblia que esto es particular a como el Espíritu quiere. Él puede depositar el don de ciencia sobre quien quiere, porque todos somos uno mismo, dice ahí mismo, que todos formamos el cuerpo de Cristo. Todo mi cuerpo, así tú formas un miembro del cuerpo de Cristo. Aleluya. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él. Ahora, ya te dije quién es, cómo se manifiesta, pero ahora quiero hablarte cómo Él puede hablarte o manifestarse a tu vida.
Él puede hablarte interiormente a través de su voz, que te guía, consuela, da testimonio de la verdad y la presencia de Cristo en nosotros. Y exteriormente se manifiesta a través de los dones espirituales, frutos de santidad, o en fuego, o en viento, o en forma de paloma. Eso es como exteriormente se manifiesta. El Espíritu Santo, para llamar su atención, tenemos que provocarlo de alguna o de otra manera. Tenemos que llamar su atención para que Él venga y se deje sentir. Cuando el pueblo alaba y adora, es cuando se deja sentir. Está aquí, iglesia. Yo le estoy hablando del Espíritu Santo. No le estoy hablando de algo vano. Le estoy hablando de un Espíritu que es capaz de hacer lo imposible para el hombre posible. ¿Y cómo provocaremos su presencia? A través del arrepentimiento. Porque es cierto, el Espíritu Santo tiene sentimientos. A nosotros ser carne, pues fallamos y pecamos delante de Él porque somos carne. ¿Y por qué? Porque también nos llama la atención lo del mundo y hay veces que si no estamos firmes, tropezamos. Pero cuando tú te arrepientes, el Espíritu Santo viene a tu corazón y lo quebranta, de modo que limpia su casa para seguir habitando en ella. En la búsqueda y en la oración también provocamos su presencia. Cuando tú lo buscas, cuando vas caminando, bueno, en mi caso, cuando iba a la prepa, yo iba caminando y yo iba hablando con Él. Le decía, Espíritu Santo, acompáñame a la prepa, ayúdame en la prepa. Cuando venía de regreso le decía, gracias Espíritu Santo, porque estuviste conmigo y me guardaste, y ya vengo de regreso a casa. Cuando vamos a la iglesia, de camino a la iglesia, Espíritu Santo, prepara una bendición para mí. Ir caminando con Él, contándole nuestro día a día, o en la oración, cerrada la puerta del cuarto, de rodillas clamando y diciéndole, oh, cuán grandes son tus maravillas, Espíritu Santo. Tú eres bueno, ayúdame a seguir adelante, ayúdame a caminar en rectitud y ser agradable para ti. Y ahí el Espíritu Santo se tiene que dejar sentir, porque lo estás llamando, lo estás buscando. En la lectura bíblica también el Espíritu Santo se deja sentir. Una ocasión ya no podía leer la Biblia porque por alguna u otra razón sacaba excusas. Pero me sentía seco dentro de mí, sentía mi corazón vacío. Y recuerdo que estaban unos cantos que decían que necesitaba refrescar este seco corazón sediento de ti. Y cuando yo cerré mis ojos en aquel canto, vi un corazón y vi un vaso y vi una Biblia. Y cuando aquella Biblia se inclinó, derramó agua. ¿Por qué? Porque es agua viva que aumenta tu corazón, que inunda tu corazón, el Espíritu Santo. La adoración sincera, la alabanza y los cánticos también llaman la atención del Espíritu Santo. La adoración es una palabra profunda. Cuando tú lo adoras es cuando salen palabras desde dentro de tu corazón, de lo más profundo y las más sinceras posibles.
Y eso provoca la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué cree que cuando cantan usted llora? Porque provocan al Espíritu Santo. ¿Por qué cuando usted le dice Espíritu Santo, ven, y le comienzas a decir cuán grande, cuán hermoso eres, oh Dios, precioso, y de repente ya está llorando? Pues déjeme decir que es porque llamó la atención del Espíritu Santo. Y una de las formas, ya por último, apartándose del pecado y viviendo para su reino. Cuando nosotros comenzamos a vivir en santidad, comenzamos a quererle agradar, comenzamos a querer hacer cosas que le gusten a Él se provoca y llega a nosotros, porque llamamos su atención. Ahí donde leímos, podemos ver que dice, Jesús se aparece a sus discípulos. Había pasado que Jesús ya había sido entregado, se había hecho el sacrificio y ahora seguía la resurrección de Jesús. Pero ¿qué pasó? Que sus discípulos tuvieron miedo a los judíos. Escuche bien, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron porque estaban viendo al Señor. El Señor había resucitado. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Sopló y no significa que los discípulos no tuvieran el Espíritu Santo, sino que necesitaban nuevas fuerzas, necesitaban un aliento de vida a través del soplo, y en aquel soplo venía el Espíritu Santo. ¿Qué mejor ejemplo que nuestro Maestro? ¿Qué mejor ejemplo que nuestro Rabí? Que Él fue quien tuvo el Espíritu Santo sobre Él. Dice la Biblia que Jesús fue con Juan el Bautista para ser bautizado en aguas, y dice que cuando fue bautizado, dice que se abrió las puertas del cielo, que descendió el Espíritu Santo como paloma y vino sobre él y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y desde ahí comenzó a hacer grandes maravillas Jesús, porque Jesús tenía el Espíritu de Dios. Después de ahí fue tentado por Satanás. ¿Por qué? Porque ahora iba a ser preparado, ahora iba a ser guiado por el Espíritu de Dios. Después de que pasó la prueba, dice que comenzaron las bienaventuranzas y las maravillas de Jesús. A través del Espíritu que habitaba sobre él, ponía la mano sobre los enfermos y sanaba. Ponía la mano sobre el lunático, sobre el endemoniado, y eran libertados. Ponía las manos sobre la comida y era multiplicada. Pero era porque él tenía el Espíritu de Dios. ¿Qué otro ejemplo? El discípulo Pedro. Pedro también portó al Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que cuando Pedro pasaba, que bajo
Santo quería hablar. Cuando comencé a predicar, yo le dije, Espíritu Santo, tú sabes que yo debajo del altar yo no hablo. Yo soy serio y muy apenas y sonrío. Le dije, ¿cómo quieres que yo predique? Le dije, hagamos una cosa, yo me encargo de subir y de pararme, pero tú te encargas de hablar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo puedo decir 100 historias de la Biblia, pero si el Espíritu Santo dice una, Él tocará mi corazón, porque Él sabe y conoce tu corazón. Qué mejor ejemplo también que la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, en el que se encontraban todos unánimes, todos juntos, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Y dice que estando ahí, dice que hubo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Por qué cree que le dije que el Espíritu Santo se manifiesta a través del viento? ¿Por qué? Porque en el viento, cuando Jesús sopló, salió viento de su boca, y en ese viento venía el Espíritu Santo. Por eso es que ellos recibieron, porque sopló un viento recio que traía al Espíritu Santo. ¿Qué acaso tú no quieres que hoy venga un viento que sople y que llene tu vida? El cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas como de fuego, y fueron todos llenos. Comenzaron a hablar diversidad de lenguas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había llegado sobre ellos. Dice que incluso la gente se estaban riendo porque decían, están ebrios, están llenos de mosto. Y Pedro se levantó y dijo, no están ebrios, es que el Espíritu Santo ha venido sobre ellos. Él es real. Él es más real de lo que te puedes llegar a imaginar. ¿Te sientes solo? Pues no estás solo, porque el Espíritu Santo mora contigo. ¿Te sientes desamparado? No estás desamparado. El Espíritu Santo mora sobre vosotros. Él camina contigo en todo momento. Desde el momento en que tú abres tus ojos, el Espíritu Santo ya te está viendo. Y cuando tú cierras tus ojos, el Espíritu Santo también te está viendo. Él sabe a qué lugares vas, Él sabe en dónde tú te encuentras para orar con Él, hablar con Él. Él lo sabe todo. No hay nada ni nadie que se pueda esconder de Él. La Biblia nos enseña, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si fuera lo más alto, he aquí que allí tú estás. Y si hiciera mi estrado en el Seol, he aquí que tu presencia allí estará. ¿A dónde vamos a huir de su presencia? A ningún lugar, porque si yo fuera y me escondiera en el rincón de la tierra, ahí estará el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está dispuesto a llenarte, de modo que tu copa esté rebosando, de modo que salgas ebrio en el Espíritu. Pero tú decides cómo quieres salir, tú decides cómo quieres irte. Yo en lo personal, yo vengo a la iglesia a llenarme nada más. Yo vengo a hacer lo que Dios quiera que haga y me retiro. Pero yo vengo para irme diferente. El que no habla lenguas, el que no ha sido bautizado, pídale y se le dará. Porque dice que el que pide recibe, y para el que cree todo le es posible. ¿Quiere la llenura del Espíritu Santo? Pues pídela y te llegará conforme a tu fe. Él quiere depositar sobre ti toda
dones, cosas sobrenaturales, pero sobre todo, qué mejor que estar lleno de la presencia del Espíritu Santo. Qué mejor que tener los frutos del Espíritu antes que los dones. Qué mejor. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Cuando el Espíritu Santo está sobre ti y desarrolla los dones, por cierto, que el día que venga el Señor por nosotros, nos veremos allá en el reino de los cielos. Pero esto es para el que cree y para el que quiere. El Espíritu Santo es quien quebranta tu corazón. Es quien intercede por ti cuando tienes un dolor y una angustia tan fuerte que quizás solamente salen gemidos indecibles. Pero ahí es el Espíritu intercediendo por ti ante Dios. Es cuando tienes una conexión profunda con Dios, porque viene desde el corazón. El Espíritu Santo es quien te consuela cada que te sientes triste, solo y desamparado. Él es quien te ha dado sueños, Él es quien te ha revelado cosas profundas. ¿Por qué? Porque Él escudriña lo de Dios para traerlo para ti. Yo le preguntaba, cuando me tocó predicar sobre la adoración, yo le preguntaba, Espíritu Santo, ¿qué pasa cuando nosotros te adoramos? ¿Qué pasa cuando yo te adoro? Y esa noche me dormí y tuve un sueño. En el sueño me encontraba en la cocina y estaba yo con mis manos así adorándolo. Y me comenzó a salir aceite de las manos. Y hubo una voz que me dijo, cuando tú adoras, ¿sabes qué sucede? Que los dones se activan. Y cuando yo volteé, no solamente los dones se activaban, sino que los demonios huían. Porque donde habita la presencia del Espíritu Santo, no cabe ningún diablo ni ningún demonio que quiera perturbar. Yo quiero terminar este 2025 junto a ti, para comenzar el 2026 contigo también. Él está dispuesto. No te preocupes si le fallaste. Ya no te preocupes si es que he pecado tanto que no sé si el Espíritu Santo esté conmigo. No te preocupes. Arrepiéntete y Él estará contigo. Porque un día tú aceptaste a Cristo y pasaste a ser templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu se metió sobre ti, limpió su casa y mora en ti. Si tú pecaste, tal vez se ensució tantito, pero va a venir el Espíritu Santo a limpiar para seguir morando contigo. Pero solamente si tú quieres. Qué mejor que terminar el año lleno del Espíritu Santo. Qué mejor que comenzar el año del Espíritu Santo. Qué mejor si Él es quien nos ha dado todo. Él es quien caminó todo este año contigo. Él es quien te vio cuando tropezaste. Él fue. Dijo Jesús, me conviene que yo les vaya, porque el Espíritu Santo estará con vosotros. Él es omnisciente y omnipresente, donde quiera está y con quien quiera está. El Espíritu Santo ha visto todo. No hay nada que le pueda soportar, porque Él todo lo ve, todo lo sabe y todo lo escudriña. Porque Él ve tu corazón, ve tu gratitud, ve tu disponibilidad hacia con Él, y Él te recompensa con su presencia, con regalos hermosos. Un día anhelaba tanto que el Espíritu Santo llegara sobre mi vida. Tenía 3 meses que acepté en ese tiempo seguir al Maestro. Tengo como 2 años y medio. Tenía como
como 3 meses, algo así. Y yo anhelaba como muchos oraban en lenguas, como muchos soñaban. Y yo decía, yo también quiero. Y un día, ya ni siquiera estaba pidiendo por ello. Me encontraba en el altar y fue el evangelista Alfredo y puso su mano sobre mí. Y ese día recibí el Espíritu Santo sobre mi vida. Llegó porque le deseé. Y yo sé que si tú le crees y si tú lo deseas, Él también va a llegar a tu vida. Amén, gloria. Gracias, Dios. La última vez, hace como 2 semanas o 3, yo quería una visitación del Espíritu Santo. Y le digo esto para que vea que es real y para que usted se anime a buscarlo. Porque cuando uno lo llama, Él viene. Y yo, pues, por lo que he vivido, yo tengo a veces mucho miedo a cerrar mis ojos. Pero ese día yo le dije, Espíritu Santo, yo voy a cerrar mis ojos y sienta lo que sienta, no los voy a abrir, pero ven y tócame. Ese día me tocaba predicar y pues me la paso encerrado. Y estaba yo ahí, Espíritu Santo, y me imaginaba y me recordaba lo que había vivido, todas las experiencias sobrenaturales, pero del lado humano, y me comenzaba a dar miedo, pero yo decía, no, yo hoy tengo que sentir al Espíritu Santo. Le dije, Espíritu Santo, ven, ven y ven. Y constantemente comencé a llamarlo, cuando de repente comencé a sentir que algo pasaba sobre mis pies. Después algo me tocó sobre mi codo. Y cerradas mis manos comencé a sentir que algo depositó sobre mis manos. Abrí mis ojos y algo había depositado sobre mí. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que yo decía, ¿pero qué ha sido esto? Y estaba platicando con mi hermano y de repente me fui a ese día que iba a predicar y me vi diciendo, es que hoy me visitó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me visita cuando tú lo llamas. Qué mejor que caminar con Él. Qué mejor que adorarlo en todo tiempo. Ya no importa lo que hiciste, solamente intenta cambiarlo para que el Espíritu Santo more sobre tu vida. Él es quien recuerda lo que Dios ha hecho contigo. Él es quien te retiene a huirte de su presencia. Hay veces que uno se quiere ir, pero el Espíritu te trae a memoria lo que ha hecho contigo, lo que ha hecho con tu vida, con tu familia. Yo no me atrevo a irme, porque vengo de 7 años y más siendo atormentado por espíritus inmundos. Yo no sabía que era bíblico, pero sí, a mí un demonio me tomaba, me llenaba de fuerza y hacía cosas que no. Crecí y fui una persona llena de odio y de rencor, con pensamientos muy malos. Pero sabe, siempre que alguien oraba por mí, porque yo era muy rebelde, y cuando alguien llegaba a orar por mí, siempre me decía, desde el vientre de tu madre, Dios ha estado contigo, Dios te conoce, Dios te escogió. Y yo nunca entendí por qué, pero un día salió la plática con mi mamá y supe que Satanás intentó destruirme desde el vientre de mi madre. Crecí y no le bastó con solamente desde el vientre de mi madre, buscó destruirme también en vida. Y ciertamente yo ya no podía. Llegó un día que me rendí y le dije a Dios, porque yo mi anhelo es tener la salvación. Más allá de cualquier cosa, yo quiero la salvación. Aquel día me postré
Yo no sabía que el Espíritu Santo hablaba. Además, yo ni conocía el Espíritu Santo. Yo solamente le dije a Dios que yo quería cambiar, porque yo anhelaba otra vida diferente cuando estaba solo, porque yo nunca tuve amigos en mi etapa de la escuela ni nada. Yo me sentaba solo y yo hablaba conmigo mismo y yo decía, algún día o quisiera cambiar mi vida. Y no porque mis padres o mis hermanos fueran malos, decían, no, al contrario, yo quisiera que ellos siempre estén conmigo, pero quizás si yo cambiara mi vida, esto no lo estaría viviendo. Yo veía la vida de los demás y todos vivían normal, pero ¿qué habría de mí? Nada. Tenía miedo incluso cerrar los ojos. Me quisieron medicar. Llegué a caer en el hospital inválido y tantas cosas que me sucedieron. Y un día solamente quería que el Espíritu Santo viniera sobre mí, porque si Él entraba sobre mí, yo sabía que ya todo iba a cambiar. Cuando entró sobre mí, todo comenzó a cambiar. Comencé a ver lo sobrenatural. Comenzó a cambiar mi vida y dejé de sentirme solo. Porque yo ya no hablaba conmigo mismo, yo hablaba con el Espíritu Santo. Porque no había nadie que me entendiera, más que solamente el Espíritu Santo. No había nadie que nos ayudara en esas noches de tormento, solamente era Dios el que nos ayudaba. Solamente Él fue quien me ayudó en mis peores momentos. Por eso es que te digo que Él es real, y cuando Él mora sobre ti, todo cambia. La tristeza se tiene que ir, la depresión se tiene que ir, la soledad, la angustia, el rencor, el odio, todo se tiene que ir, porque Él limpia su casa. Soy testimonio vivo que Él limpió mi corazón para que el Espíritu Santo morara. Sigamos adelante, caminando con el Espíritu Santo en todo tiempo, en todo momento, en las buenas y en las malas, porque habrá tiempo de llorar, pero habrá tiempo de reír, habrá tiempo de tristeza, pero habrá tiempo de felicidad también. Hoy en esta noche, en esta tarde, yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies.